Gracias por la bendición, Señor, que tú nos das de poder buscar tu presencia, honrarte, alabarte y exaltarte, Señor. Es un gran privilegio, Señor, para nosotros poder estar delante de ti, Señor, porque nos has dado la oportunidad de vida. Y más allá de lo que cada uno de nosotros vivimos, Señor, podemos hoy, Señor, contemplar tu hermosura, tu gloria y saber, Señor, que día a día, Señor, permanece, Señor, en nosotros los que te buscan, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, poderoso Rey, Señor, por tus bondades recibidas en este día. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, hoy correr a tus pies, Señor, y depender absolutamente de ti. Nuestras vidas, Señor, Padre eterno, Señor, hoy están aquí delante de tu presencia, Señor, para recibir, aprender y ser totalmente edificados, Señor, por medio de la Escritura, en donde te pedimos, Señor, que esa transformación que cada día, Señor, necesitamos, o esa perfección mejor que cada día necesitamos, Señor, también sea visible, Señor, para el mundo entero, Señor, porque debemos reflejarte a ti, Señor, en todo tiempo. Padre, tu nombre sea exaltado, glorificado, Señor. Es en el nombre poderoso del nombre de nuestro Señor Jesucristo que hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis amados, continuamos entonces con este tema del libre albedrío. ¿Qué tal les ha parecido hasta aquí? Es un tema bastante fuerte de todas maneras, ¿cierto? Es un tema que nos lleva a nosotros a reflexionar y a evaluarnos muchísimo con respecto a lo que es nuestra naturaleza. Hoy entraremos en nuestro tercer punto y creo que nos va a seguir dando duro el Señor, en el sentido de que definitivamente para aquellos que se creen santos o súper buenos, recuerdan los que están en el evangelismo, don bueno, a veces pensamos que tenemos una posición que ni siquiera Dios puede llegar a juzgarnos ni a condenarnos. Y esto lo hablo desde el punto de vista de lo que piensan muchas personas. Espero que no sea su caso, porque nuestro caso, y ahorita más adelante lo vamos a ver, es un estado de miserables, que si no fuera por Cristo definitivamente no podríamos nosotros estar aquí. Y lo hablo desde el punto de vista porque digamos que en algunos momentos escuché a muchas personas, y esto parece que fuera muy repetitivo, como que muchas personas adoctrinadas por el mundo, y todos tomaban ese tipo de cosas para decir siempre lo mismo. Y una de esas era, yo no soy malo, yo nunca he matado a nadie, yo no le he quitado nada a nadie. Y pensaba que ese estándar, en esos dos punticos, ya traía, mejor dicho, Dios no lo podía ni siquiera juzgar ni condenar. Y hoy en día que hay muchos cristianos que han sido redimidos por Él y que no podemos decir que no hemos sido transformados, porque ¿quiénes han sido transformados por el Señor? Si yo les presento a ustedes quién era anteriormente, que solamente el Señor sabe a profundidad quién era, yo simplemente les puedo dar un testimonio así superficial, a diferencia de quien soy hoy por hoy. Definitivamente Cristo nos ha transformado, pero ¿ya llegamos al estado de perfección? ¿Ya llegamos al estado de esa libertad completa? No, y es aquí mientras estamos en esta vida quienes tenemos que batallar y luchar. ¿Quiénes estuvieron el jueves? Hablábamos de los que juzgaban, ¿cierto? Y los que juzgaban de una u otra forma tienen inconvenientes y problemas delante de Dios, porque somos muy ligeros pero no en mirar esa viga que quizás hay en nuestro ojo. Entonces nos convertimos en eso, somos ese tipo de personas que de pronto pensamos estar en otro nivel, personas que pensamos decir yo soy superior a los demás, personas que de pronto decimos yo soy únicamente salvo, los demás no, porque mire todo lo que hacen. Pero nunca estamos dispuestos a mirar lo que realmente Dios está viendo de cada una de nuestras vidas. Gloria a Dios por los que hemos sido transformados, pero cada día en su presencia necesitamos más. Y si no, desde el primer momento que Cristo llegó a nuestro corazón, ahí sí ya apague y vámonos, porque ya
pensamos que es suficiente y no es así. Y mire lo que dice el tercer punto del libre albedrío. ¿Tienen allí la confesión en su celular? No sé si de pronto los chicos la tengan. ¿Sí? Ok. Dice esta confesión de fe en su tercer punto: el hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente, escuche bien, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Es decir, por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, como muchos piensan, yo pequé, pero si rezo empato, o yo pequé, pero si llevo un mercadito es suficiente. O como sucedía en los tiempos de Lutero y todo este tema de las indulgencias, yo pago para mi salvación, necesito que el Papa me ponga un sello porque yo necesito ser salvo. Y eso sucedía literalmente, pero es antibíblico. Entonces, había perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo o prepararse para ello. Este estado de pecado, este estado, sí, lo vemos aquí en este párrafo, de caída, de la primera caída del ser humano, nos lleva a nosotros a poder identificar quiénes somos realmente. Es decir, todo lo que tú puedes desempeñar y desarrollar como cristiano no ha sido por tus propias fuerzas, ha sido por medio de Dios. Todo lo que de pronto nosotros hemos podido abandonar como pecado no ha sido en nuestras propias fuerzas. Y le voy a poner un ejemplo: cuando tomaba y cuando fumaba, en muchas ocasiones intenté dejarlo en mis propias fuerzas. ¿Sabía que me estaba haciendo daño? Me estaba haciendo daño. ¿Sabía que me estaba provocando consecuencias y males para mi vida? Sí, más cuando era un deportista, peor aún, porque ya a mi corta edad no podía correr como corría cuando antes de empezar a obtener estos vicios. Y lo intenté, pero yo les he comentado a ustedes que cuando dejaba, por ejemplo, una semana, 2 semanas, a la tercera semana me desquitaba de lo que antes había dejado de hacer. Entonces nunca pude hacer esto en mis propias fuerzas. De hecho, fue cuando conocí verdaderamente al Señor que estas 2 cosas, por ejemplo, las dejé inmediato. O sea, yo no luché con este tema. Nunca sufrí de ansiedad. O sea, fue algo bonito y fue algo extraordinario, porque es que allí es donde uno ve la manifestación y el poder de nuestro Dios para transformar cada una de nuestras vidas. Y como lo decíamos la semana pasada, esto también depende de la disposición de nuestro corazón. Tú puedes estar acá escuchando un mensaje, pero si tú no quieres, no quieres. Y eso eso nos muestra quiénes somos nosotros realmente. Vamos a ir, por ejemplo, a Romanos capítulo 6, versículo 16. O me gustaría que lo leyéramos desde el versículo 15, hablando acá con respecto a Pablo, a la libertados del pecado. Pero mire lo que comienza diciendo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué? Pecaremos, esto es muy importante, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué responde él mismo? De ningún modo. Entiéndanme en esto de una vez, se los voy a decir así para que usted sienta un poquitico más de temor por Dios. A veces pensamos que el no estar bajo la ley, que es el cumplimiento de muchas leyes, valga la redundancia, de muchas leyes, de muchas cosas que el Señor había ordenado, en este caso al pueblo de Israel, para que cumpliera, y de esta forma el Señor pudiera tenerlos allí protegidos como a la niña de sus ojos, ¿cierto? Bajo la sombra de sus alas. A veces pensamos que el no estar bajo la ley es, al vivir bajo la gracia, es yo poder hacer lo que quiera. Y no es así. Y les voy a decir esto: vivir bajo la gracia tiene que ser de mayor temor y de mayor respeto que vivir bajo la ley. Vivir bajo la gracia es peor que vivir bajo la ley.
Porque cuando nosotros vemos que la ley traía ciertos tipos de consecuencias a algunas personas, como por ejemplo Adán y Eva, y hoy hablaremos en el servicio de eso, que somos sacados fueron sacados en este caso del huerto del Edén, del paraíso, trajo unas consecuencias. Dejaron de tenerlo todo, ahora les tocó trabajar, ¿cierto? Eso provocaba la ley, consecuencias, inclusive algunas consecuencias que eran para muerte. Y lo veíamos el día jueves también con respecto a la mujer adúltera. Merecía ser apedreada por lo que estaba haciendo. La ley de Moisés decía que tenían que matarla. Y es fuerte. Y aunque quizás estamos bajo la gracia y muchas personas no perciben que pasa lo mismo, hay un peligro espiritual, como siempre les he dicho, pendemos en un hilo que fácilmente podemos llegar a una condenación eterna. La gracia ya no está hablando de las cosas que aunque a veces nos perjudican en esta vida, el tener escasez, el tener enfermedad, el tener ciertos tipos de problemas que a veces nos tienden a afectar, lo peor de todo es una eternidad sin Cristo. Eso es lo más fuerte y a veces nosotros no lo tenemos presente y por eso Pablo está diciendo, pecaremos porque no estamos bajo la ley. De ninguna manera, de ningún modo. Versículo 16. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecer? ¿Qué dice? Son esclavos de aquel a quien obedecen. Y en este caso, ¿a qué se refiere? Ya sea del pecado para muerte. ¿A quién obedecemos? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, mire muy bien, gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón. No por imposición y por obligación, de corazón, a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos ¿de qué? De la justicia. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia. ¿Para qué? Es un proceso. Es un proceso. En Cristo Jesús es un proceso. ¿Y es un proceso en quién? Evaluemos nuestras vidas. Pero en nosotros, ¿quiénes? Haga de cuenta que la iglesia está llena. En nosotros los que de corazón realmente quieren presentar sus miembros, es decir, su ser, su cuerpo, para obediencia a Cristo. Aquel que puede renovar y transformar nuestras vidas para santificación, que por ende trae salvación sobre nuestras vidas. Y esto es tremendo, porque la lucha que tenemos muchos de nosotros a diario, constante, es fuerte. Pero ¿quién obtiene la victoria? El que persevera. El que toma la palabra de Dios a diario y en vez de subrayar las promesas que aunque suenan muy bonitos, le importa y le interesa más subrayar lo que usted tiene que hacer para obedecer y agradarle a Dios. Eso es más importante. Porque por ende, cuando tú obedeces a un mandamiento, y si ese mandamiento tiene promesa, pues vas a recibir como recompensa la promesa, porque viene acompañada. Entonces muchos se toman de textos bíblicos en donde dicen, yo tomo este pasaje, lo tomo para mí, lo declaro sobre mi vida, y quizás es chévere porque yo lo hice en algún momento, me sentía muy bien, pero duré muchos años dentro de la iglesia no viendo lo que yo quería ver y lo que muchos me hablaban que iba a ver. No quiero decir y quiero ser mucho menos desagradecido con la provisión que quizás Dios daba a diario, por lo menos la vida, la fortaleza, la salud, la familia.
No puedo ser desagradecido de que Dios me estaba sosteniendo de su mano, pero lo que yo pensaba y quería ver al buscar a Dios, porque ese es el punto de mucho cristiano que piensa que por acercarse a Dios, Dios está obligado a darle todo lo que usted quiere. Y aunque Dios pueda hacerlo, porque lo puede hacer, aunque Dios quiera levantar a alguien de la nada y pueda usarlo como un gran instrumento, inclusive para su obra, siendo un gran empresario, siendo un gran siervo delante de Dios, lo importante de todo este asunto es lo que le dijo el Señor a los apóstoles. Porque los apóstoles, aún inclusive sin tener riquezas, se jactaron de sus dones y de la capacidad de poder echar fuera demonios, la capacidad de poder sanar a los enfermos, la capacidad de ver cómo Satanás caía como un rayo de luz de los corazones, que el mismo Señor le dijo: sí, yo lo vi. Pero no se preocupen por eso, ni se jacten por si sacaron demonios, si sanaron los enfermos. Preocúpense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Es fuerte. Estaban todos contenticos, estaban felices por la gran obra que estaban haciendo. Yo, por ejemplo, como pastor no puedo jactarme de nada, porque como ser humano y como hombre soy igual que ustedes. Ningún pastor levita, hermanos, ningún apóstol que es superior a los pastores, lo pongo entre comillas, que dice ser apóstol, que dice ser profetas, ninguno levita, hermano. Todos somos esta condición de personas y todos luchamos de la misma manera. Ninguno, aún teniendo la autoridad que tenemos, somos o hemos llegado a un estado de perfección. Hablo de una perfección completa en donde nadie va a pecar. Y esa es la lucha a diario. Por tiempo, porque usted tiene su confesión allí, le dejo de tarea leer todos estos pasajes que están de aquí en adelante. Pero por tiempo vamos a tocar otros. Veamos, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, si vamos a decir ese. ¿Quién dijo 12? ¿El chico? Bueno, no se lo reveló carne ni sangre. 12:33. ¿Qué dice este pasaje? Es muy importante porque a veces decimos, esto nos corresponde solo a los buenos o nos corresponde solo a los malos. No, acá este pasaje nos está revelando y mostrando, si usted hace un estudio un poquitico exhausto, ¿sí? Más profundo, usted va a ver la condición de quienes somos nosotros. Y dice el Señor en su palabra: o hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto, porque por el fruto se conoce ¿qué? El árbol. Entonces, si vemos hasta aquí la condición de la caída, de tener una naturaleza humana o pecaminosa, ¿qué creen que qué tipo de árbol somos nosotros? Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Por eso el Señor les exhorta en este caso a los escribas, a los fariseos, a todos los que se creían tener el superconocimiento. Le dice: camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Y dígame si a nosotros no nos pasa lo mismo. Tal cual. Yo hoy puedo estarle dando un abrazo al hermano Giovanni y decirle: hermano, Dios te bendiga. Pero por detrás estoy hablando mal de él. Un ejemplo. Puedo estar bendiciendo a mi padre y a mi madre en este día y ruego y oro por ellos. Pero me sacó la chispa a mediodía y así es cantaletosa, cansona, discúlpeme la expresión, mamona, es la palabra que utilizan los jóvenes. Y dice la palabra del Señor: de una misma fuente no puede brotar dos tipos de agua diferentes. ¿Qué eres?
¿Qué eres? ¿Qué somos? Y es fuerte, iglesia. Es que cuando vemos a Santiago hablando del miembro más pequeño, que es la lengua, que puede encender un gran bosque, uno dice, wow, es impresionante. Y a veces somos como que tan puntillosos. Y cuando Santiago habla inclusive de la creación, porque ni siquiera está hablando de los hermanos creyentes, está hablando de la creación. Si nosotros bendecimos a Dios, pero maldecimos a los hombres que son semejantes a Él, que han sido creados por Él, tenemos un problema directamente con Dios. ¿Ve lo difícil? ¿Ve el tipo de personas que podemos ser nosotros? Esos escribas y esos fariseos sí merecen la condenación. ¡Ey! Calladito, trágueselo. Y dice la palabra más bien, exponga todas estas cosas a aquel que puede juzgar. Es diferente. Vaya, preséntelo delante de Dios y vaya, ore por esa persona más bien delante de Dios. ¿Ven cosas tan sencillas y tan diminutas? ¿Ve lo que es estar bajo la gracia? ¿Ve el cuán peligro en que muchos de nosotros nos encontramos? Definitivamente este estado de pecaminosidad nos lleva a nosotros a revelar cuál es nuestro estado natural. Y si mi estado natural, que está opuesto a hacer el bien, entonces estoy muerto en el pecado. ¿No es por eso lo que debemos de luchar a diario? Por eso Santiago dice, es que aquel que dome su lengua, puede domar todo su cuerpo, es un berraco. Es tenaz. Es tenaz. Y voy a leer otro pasaje. Devolvámonos a Romanos, por favor. Este pasaje me encanta. Me encanta por quien muestra Pablo que es. Romanos 7, versículo 18. Dice la palabra del Señor, porque yo sé que en mí, ese es el superapóstol, ese sí es el superapóstol. Yo no sé usted cómo lo ven, pero Pablo fue un gran siervo del Señor, gran siervo del Señor. Porque yo sé que en mí, ya aclaramos que no podemos pecar, ¿cierto? Y una vez lo aclaro porque es que van a encontrar en este texto mucha, de aquí ha salido muy mala doctrina, por eso es lo importante de esta confesión de fe. Muy mala doctrina, como salvos siempre salvos. ¿Sí? Entonces, eso es delicado. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada ¿qué? El superapóstol está diciendo estas palabras. No habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien. ¿Qué quiere hacer Pablo? Hacer el bien. Ese es su deseo. Cada día busca hacer el bien. Y dice, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer, dice, pero el hacer el bien, no. Sí, más adelante lo aclaro. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Ahí lo aclara. Eso practico. Es decir, Pablo sí quiere hacer el bien, Pablo sí desea hacer el bien, pero hace lo malo. Eso es lo que él está practicando. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y aquí salen doctrinas de gnósticos, por ejemplo. Los gnósticos han desarrollado de que el espíritu es el bueno y el espíritu es el que va a alcanzar salvación. El espíritu es el que cuando, discúlpeme la expresión, quiere hacer lo bueno o se le da la gana de hacer lo bueno, pues lo hace. Pero es el espíritu, entonces por lo tanto el espíritu es salvo. Pero el alma
o la carne es mala, y la carne, como es mala, desea hacer lo que quiera, y por cuanto desea hacer lo que quiera, pues entonces por eso es que este cuerpo un día va a ser destruido. Pero como es el Espíritu el que parte con Dios, entonces el Espíritu no tiene problema porque Él hace el bien, ¿cierto? Él hace el bien. Pero el que hace el mal, según los gnósticos, no importa porque es la carne. Y eso es lo que está tratando de decir acá Pablo, pero ellos están errando en el punto blanco, que eso significa pecado, errar en el blanco. Acá estamos notando eso tan importante de que yo no puedo practicarlo. Vamos a seguir leyendo. Dice, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico, versículo 20. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. ¿A cuántos les ha pasado? Sinceramente, delante de Dios, ¿cuántos quieren hacer el bien? ¿Cuántos lo desean? ¿Cuántos se esfuerzan por practicarlo? ¿Cuántos cuando les sacan el mal genio usted... Señor, no le digas acuérdate de él o te lo mando porque el que está luchando ahí es usted. Eso nos pasa y nos pasa a todos, pero hay que aprender a controlar o a pedir al Espíritu de Dios que nos dé dominio propio. Versículo 22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra, mire lo tremendo, contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está. Y mire lo que dice Pablo. A ese punto quiero yo llegar. Miserable de mí. Cuán miserables somos cada uno de nosotros. En realidad, veamos nuestras vidas. Yo sé que usted quiere escuchar, no, prosperidad, yo quiero ser próspero, ¿cuál me reprendo estos? Señor, esto es del diablo. No, esto no es del diablo, esto lo escribió Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Miserable de mí, mire la lucha tan tremenda que tiene Pablo. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Esa era la lucha de Pablo todos los días, más allá de tener lucha con la misma iglesia, más allá de tener una lucha en el propio mundo que lo perseguía, que lo apedreaban, más allá de tener luchas, como dice Pablo a los romanos ahí en el capítulo 8, en todas las áreas de su vida, su mayor y más grande lucha, que debe de ser la de todos nosotros, es esta carne. Esta carne. Hermanos, usted nunca va a llegar a conocerse por completo. Nunca. El único que le conoce a usted por completo es el Señor. Por lo tanto, usted mismo tiene que luchar con todas y cada una de estas cosas. ¿Y qué termina diciendo Pablo? Pues soy miserable. ¿Y quién me puede libertar? Pues doy gracias a mi Dios. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo, por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro lado con la carne a la ley del pecado. Entonces, como lo decíamos ahorita, ¿a quién le sirves? ¿A quién le sirves? ¿A Jesucristo que pagó un precio por cada uno de nosotros? ¿O le servimos a la ley de la carne que nos lleva a pecar constantemente? Y aclaro esto para terminar ya, por tiempo. Este tema con respecto al pecado, que podemos encontrar aquí inclusive en el apóstol Pablo, no es un tema o no es un pecado como lo dice el autor de la carta a los Hebreos, un pecado deliberado, porque es necesario aclarárselos una y otra vez. Lo decíamos la semana pasada, cuando hay un pecado deliberado, tú le estás sirviendo a la ley de la carne. Tú estás siendo esclavo del pecado. ¿Listo? Cuando tú pecas constantemente y haces lo mismo, estás en peligro.
Tú puedes estar dentro de la iglesia, pero estás en peligro. Por lo que tienes que considerar que haya de verdad un verdadero arrepentimiento y tengas que apartarte de eso. Bueno, cuando dice Pablo, mi carne termina por pecar y no entiendo porque quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo, es un pecado que inclusive tú no lo planeaste. Es un pecado que de pronto estabas hablando con alguien, dijiste una mentira y ni siquiera te diste cuenta. Pero sabes que fallaste, sabes que pecaste. Ibas por la calle, viste por las redes sociales cosas que no tenías que ver. Hablaste cosas que no tenías que hablar. Se te salió. Mire, cuando yo empecé a dejar la grosería, que eso sí no fue así como el trago y el cigarrillo. Cada vez, porque de mis palabras, y mi esposa es testigo, ella me le aumenta más. Pero de 10 groserías eran 12, dice mi esposa, eran 12 groserías. Y dejar eso, porque eso ya es una costumbre y una maña como la mentira. Ya yo, por ejemplo, en mi caso no tenía que pensar para decir una mentira, eso fluía en solas. Era ligero en todo esto. Pero cuando yo, que lo que más se notaba eran mis palabras, cada vez que yo decía una palabrota de esta, yo le decía, Señor, perdóname. Y en ese tiempo yo usaba palabras que se enseñaban en esos tiempos, yo anulo esto en el nombre de Jesús. Pero me di cuenta que al pasar el tiempo ya no eran 12 de las 10. Que más que unas iban pegadas. Me daba cuenta que ya eran por ahí 2, una. Yo no digo groserías. Yo no digo groserías. Pero esto es una lucha. Y esto es algo por el cual usted debe de trabajar. ¿Cuál es? Yo le estoy colocando esto como ejemplo. ¿Cuál es la parte que le cuesta? Trabaje en eso, hermano. Eso agrada a Dios. Eso valora el sacrificio de Cristo en la cruz, porque si siguen mirando Hebreos nos habla tan fuertemente del pecado liberado que es como si pisoteáramos la sangre de Cristo. ¿Le importa? Yo de solo pensar en esto se me paran los pocos pelos que tengo en la cabeza. En serio, hermanos, en serio, ¿usted cree que un ser como lo es Él va a morir por mí y yo como que pisando su sangre diciéndole, esto no me interesa, esto no me importa? No, hermanos, día a día es una lucha. Qué bueno que la palabra tiene infinidad de textos para que lea en su casa y se dé cuenta de cuál es nuestra condición y cuál es esa guerra que dice el apóstol Pablo que debemos de tener todos los días de nuestras vidas. En mi mente quiero hacer una cosa, pero termino haciendo otra. Es una guerra. Y qué bueno que Pablo enseña todo esto a los Gálatas y le dice, es que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Es una pelea tremenda. Es que no estamos hablando de que yo me senté y ya fui santificado, hermano. Estamos hablando que lo que tú escuches empiezas allá afuera a ponerlo por práctica. Te vas para tu casa y te arrodillas y clamas a Dios. Lloras delante de su presencia. ¿Por qué? Porque si nosotros cuando pecamos no nos sentimos miserables, su estado es otro, hermano. Su vida es otra totalmente diferente. No hay importancia, no hay temor, no hay respeto por Dios. ¿De cuál reverencia? ¿De cuál amor? ¿Qué obra ha hecho en mi vida? ¿Qué es lo que profesamos? ¿Qué es lo que enseñamos en nuestras casas, en la iglesia, en donde vayamos? Porque es fácil yo ir a predicarle allá afuera, venga hermano, vuélvase al Señor, mire, le queda la iglesia al frente.
Venga, hermano, lo invito. Pero yo salgo y peleando. Mire, ese carro me lo tiene envuelto nada ahí atrás. Pero yo no me voy a poner a pelear por latas, hermano, a dar un mal testimonio por eso. Si quieren pagar, que paguen, si no, pues que no. Y tampoco les deseo el mal y ojalá les vaya mal. Y van a pagar como lo que hicieron. ¿Para qué? A mí me interesa es que esa vida ojalá un día vea testimonio en mí y pueda entrar y decir, no, me convierto, hermano, de verdad ustedes han sido un ejemplo, un testimonio. A pesar de todo, mire, ustedes están ahí. Es un ejemplo hago. Pero ¿quiénes somos en Cristo Jesús? Esto. ¿Y contra qué vamos a luchar? Y por eso terminé con este pasaje, porque Pablo muestra, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y ese va a ser la continuación del próximo domingo. Así que no se lo pierdan, porque ahí sí es donde vamos a ver quién es el que hace esta obra tan extraordinaria. Amén. Vamos a orar, iglesia. Maravilloso Señor, Padre eterno, Rey de gloria, gracias. Gracias por tu amor infinito. Gracias por aguantarnos tanto, por soportarnos tanto. Gracias, Señor, porque a pesar de mis luchas, de mis errores, de mis faltas, de mis pecados, no me queda nada más que sentirme realmente como lo menciona este varón. Y no me voy a sentir miserable solamente porque Pablo lo dice, porque no tendría sentido, Señor. Lo que sí te rogamos y te imploramos, Señor, es que por favor podamos ver el pecado como tal, como lo mencionan inclusive los profetas, y cuando hacemos una traducción directa del texto, nos damos cuenta que el pecado, Señor, es como el estiércol. Como un perro, dice tu palabra, que vuelve a su vómito. Como un cerdo que lo único que hace es revolcarse, Señor, en el lodo. Cuán miserables somos, Señor, cuando participamos y nos dejamos llevar, Señor, de esta carne. Yo te ruego, Padre eterno, Señor, que podamos entender que día a día tenemos una lucha, que hay una guerra, porque aquí no se trata, Señor, de los que están oyendo solamente. Acá se trata de todos, hasta de mi misma vida. Acá se trata, Señor, de los grandes hombres que se están levantando hoy por hoy a predicar tu palabra, de las grandes iglesias que predican una sana doctrina. Todos tenemos una lucha, Señor. Todos tenemos una guerra, Señor, dice Pablo, en nuestro ser. Y es allí, Señor, en donde te imploramos que te apiades de nosotros y nos ayudes, Señor. Porque aunque la obra de tu Espíritu Santo, Señor, que es ser regenerado, Señor, también depende, Señor, de la buena disposición. Ser regenerados por tu Espíritu Santo, Señor, es aceptar tu palabra, Señor, en mi vida. Es practicar tu palabra en mi vida, Señor. Ser llenos de tu Espíritu, Señor, es vivir el Evangelio, Señor, todos los días de mi vida. Porque es lo que leo, porque es mi instrucción, porque es lo que me capacita, porque es el que dirige mis pasos, porque es aquel que me guía, Señor. Somos, Señor, como aquel peregrino, Señor. Los que lo han leído, los que lo han visto por películas, Señor. Expuestos a la maldad, expuestos a la tentación, pero una lucha, porque Pablo también decía, yo tengo una meta y me dirijo hacia ella, pero no lo he logrado. Pero cada día persevero y lucho para alcanzarlo. Así debemos de hacer nosotros, iglesia. Porque todo esto es para santificación, dice tu palabra. De lo contrario, no hay quien nos esté instruyendo.
no hay valor al Evangelio, no hay riqueza a su palabra. Lucha primero por tu vida espiritual, lo demás, dice el Señor, vendrá por añadidura. Pero la mayor guerra, la mayor lucha es contra tu propio ser. Yo te doy gracias por cada vida. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Por favor, límpianos, Señor. Purifica nuestras vidas y llévanos, Señor, a esa santidad, a esa perfección. Sé que lo vamos a lograr, Señor. Sé que vamos a trabajar fuertemente día a día. Porque sabemos, Señor, que nos has ofrecido algo muy sobrenatural. Y es la eternidad. Vamos detrás de ello. Te doy gracias por cada persona. Y les bendecimos con la autoridad que tú nos has dado. Te honramos, te exaltamos y te damos toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria.